Buenas noches, doctor Sergio. Doctor, buenas noches. Le doy el pase. Adelante, por favor. Buenas noches con cada uno de ustedes, estimados participantes que se han dado cita a la sesión de clase el día de hoy. En primer lugar, un gusto saludarlos a todos los que están aquí presentes, a todos los que se van, entiendo yo, también aquí conectando para este presente en la sesión de clase el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar en esta ocasión respecto al tema de las pesquisas, así que vamos a hacer mención qué son las pesquisas, ¿de acuerdo? Pero aparte de eso, también vamos a hablar de la labor eh, o de los roles, mejor dicho, de investigación, ¿no? Vamos en ese sentido sobre el desarrollo de hoy en día de la investigación, ¿no? A cargo de quién está, por ejemplo, ¿de acuerdo? No se olviden que la policía también desarrolla hoy en día una labor de investigación. Entonces, vamos a ver cómo es que tiene que existir, lógicamente, ese binomio. Ese binomio entre el Ministerio Público, ¿de acuerdo? Cuando desarrolla los labores de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso que yo les señalo va a ser muy importante, ¿no? ¿Quién conduce la investigación? Cuando empezamos hablando del Ministerio Público, siempre vamos a señalar que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Hablo del Ministerio Público de Doctores, hablo de quién es el titular del ejercicio de la acción penal, quién es quien conduce la investigación y quién es finalmente quien tiene carga de la prueba, ¿no? Entonces, cuando hacemos mención de ello, de quién, por ejemplo, conduce la investigación del proceso, nos va a permitir a nosotros pues establecer muchos factores más, ¿no? O sea, ¿cuándo se da estos factores de conducción de investigación? ¿Quiénes son los encargados de los roles que hoy en día se establece? Y les decimos esto porque la titularidad de los niveles de investigación han tenido cambios sustanciales. Sobre todo, por ejemplo, hoy en día cuando se habla de quién tiene la investigación de carácter jurídica o de carácter operativa, ¿no? Sobre todo en esos márgenes, por ejemplo, hoy en día de conducción. Pero también se van a llevar a cabo, doctores, una serie de funciones bastante interesantes respecto a finalmente desarrolla los aspectos esenciales en los factores para investigar. Entonces ahí se va viendo, por ejemplo, quién es finalmente quien tendrá que investigar y de qué manera se va a desarrollar estas labores de investigación, ¿no? Que son múltiples, obviamente, que permiten a nosotros dotarnos de una serie de atribuciones que debemos, desde luego, tener en cuenta, sobre todo en los factores de conducción. Entonces, en primer lugar, vamos a establecer, doctores, las funciones de conducción, ¿ya? Que son funciones importantes que también debemos tener en cuenta. O sea, en lo mismo que les estoy señalando, los factores de quién va a conducir hoy actualmente la labor de investigación. Cuando empezamos señalando dichos factores, yo tengo que establecer entonces algunos parámetros importantes. Ya, acá yo les estoy mostrando la diapositiva. Bueno, acá vamos con la diapositiva. Reconducción de la investigación, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? A ver, doctores, a ver un momento, no me permite compartir. Esto está acá. Ya. En las labores de los temas de investigación, hoy en día, pues, doctores, tenemos mucho relieve que tenemos que señalar, ¿no? ¿Por qué? Eh, Esto nos va a permitir a nosotros hacer mención de cómo finalmente desarrollamos cuestiones de investigación hoy en día y de qué manera estos factores para investigar nos ayudan
En primer lugar, para el esclarecimiento de una serie de hechos, de sucesos que se tienen que tener en cuenta. Siempre es establecido que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal, siempre es establecido que el Ministerio Público conduce la investigación, siempre se establece que el Ministerio Público tiene los factores de carga de probanza. Digamos, es en el día a día lo aprendemos, pero ¿a qué se debe establecer estos factores de carga de la prueba? ¿Por qué hay que señalar que finalmente el Ministerio Público, en cumplimiento de sus funciones o prerrogativas, en los parámetros que yo les señalo, nos establece estos factores de tener carga de la prueba? Dentro de ellos se tiene una ley bastante interesante, que es la ley 32.130. Esta ley hace un marco diferenciador de quién finalmente, doctores, va a venir a ser quien conduce la investigación. Hay un binomio que durante mucho tiempo se ha señalado que debe existir, el binomio Ministerio Público y el binomio Policía Nacional del Perú. ¿Se recuerdan ustedes? Siempre se ha discutido, siempre se ha hablado de esta pugna existente y no es algo de ahora, es algo de hace mucho tiempo atrás. Hace el año 2004 existían muchas discusiones finalmente en establecer quién venía a ser quien va a conducir la labor de investigación y siempre se discutía si el idóneo en todo caso venía a ser la Policía Nacional del Perú o venía a ser, por ejemplo, el Ministerio Público. Siempre existía esa pugna de discusión en quién es el idóneo para las labores de conducción de una investigación. Y hasta el sol de hoy se sigue discutiendo hecho. Salió la ley 32.130 que ha ido estableciendo precisamente ese factor de quién va a venir a ser quien conduce la investigación preliminar del delito. Y hoy en día la mencionada ley 32.130 ha establecido, al margen lógicamente de los criterios de quién es idóneo, pero da la facultad a que van a ser los miembros de la Policía Nacional del Perú quienes van a estar a cargo de la labor de investigación, ¿no? Hoy en día no es solamente que conduce un fiscal, ¿no? No, sino que ambos van a tener la conducción. Distinto es hacer mención de quién sigue manteniendo la titularidad de la acción penal. Ahí sí no ha cambiado mucho, porque si hacemos mención de quién sigue todavía siendo el titular del ejercicio de la acción penal, lo sigue siendo el Ministerio Público. Sigue siendo el titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba, ¿no? Asume la conducción jurídica de la investigación y ahí sí me han cambiado totalmente. Porque ambos antes no te hablaba de una conducción jurídica. Sencillamente te decía que el Ministerio Público conducía la labor de investigación desde su inicio, incluso el oficio, a iniciativa de parte, por denuncia, por noticia criminis. O sea, todos esos eran los factores por los cuales finalmente se iniciaba una labor de investigación y hoy en día las cosas han cambiado. Porque hoy en día lo que te establece es de asumir una conducción jurídica. Y para el caso de los efectivos policiales, te dicen que la conducción será una conducción operativa. Entonces yo tendría que diferenciar entre, lógicamente, lo que viene a ser una conducción jurídica y una conducción de naturaleza operativa. ¿Correcto, doctores? Una cosa es la conducción jurídica, otra cosa es la conducción operativa. Para yo establecer una conducción operativa, establecemos la conducción de campo, a través de los operativos que se pueden llevar a cabo para desarticular bandas delictivas o organizaciones criminales. Pero finalmente eso no solamente vendrá a ser el espíritu de una labor de investigación, porque no se olviden que finalmente el hombre por su naturaleza, así como se establece que el hombre es político por naturaleza, también es investigado por naturaleza, pero sobre todo en los casos que finalmente les interesa. Ya a nivel de un contexto de tal magnitud de los factores relacionados a la investigación ya es todo un rol que se tiene que cumplir para esclarecer hechos en controversia. Y por supuesto que sí, faculta en este caso al Ministerio Público el ser el titular de la acción penal, pero con la prerrogativa de tener la conducción de carácter jurídico, es decir, de todo lo que yo voy a investigar tiene un objetivo en el marco de la norma,
Y ahí era importante, y yo lo he mencionado y lo sigo mencionando, porque yo no puedo tener una dirección jurídica de investigación si lógicamente desconozco la parte especial, si yo desconozco el grado de diferenciación entre lo que es feminicidio, entre lo que es parricidio, entre lo que es homicidio calificado, señor, si yo desconozco concusión, colusión, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, si desconozco la diferencia de los tipos de cohecho pasivo propio y impropio, cohecho de ejercicio de la acción policial, cohecho transnacional, cohecho específico, entre otros, entonces, es imposible que si yo desconozca la parte especial, finalmente tengo una condición jurídica en la vida va a ser eso. Entonces, si bien es cierto, me establece que la titularidad de la acción penal recae en el Ministerio Público, hoy en día lo que te establece es el marco de diferenciación, que en el caso del Ministerio Público ellos van a tener la conducción jurídica y le dotan, por supuesto que sí, a la Policía Nacional del Perú la conducción operativa. Y acá nos va a señalar, ¿no? Mire, porque ya en el numeral 2 me establece que el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, como debe ser. No puedo tener un fiscal imparcial, un fiscal, o mejor dicho, un fiscal parcializado, porque finalmente es la labor de investigación. Por eso yo no estoy tan de acuerdo cuando alguien me señala y dice que el Ministerio Público, o mejor dicho, dentro del rotulado del sistema procesal penal, nos dicen que tenemos un modelo garantista adversarial con rasgos acusatorios o acusatorio, porque en realidad el tema de la acusación no es lo único que finalmente el fiscal emite a nivel de requerimiento al término de un proceso, porque también el representante del Ministerio Público podría formular un requerimiento de sobreseimiento y un requerimiento mixto. Entonces, establecer que solamente es una acusación es un error y es desmerecer, por supuesto que sí, que la esencia que se va a tener es finalmente el desarrollo de una labor de investigación sencillamente. ¿Correcto? Entonces, tiene que actuar con objetividad. Va a indagar, pero ya no le da abierta la posibilidad a que el Ministerio Público indaga por sí solo o por sí solo, como antes sí lo establecía. Ustedes recordarán que se señalaba que el Ministerio Público podría indagar por sí mismo un caso. ¿Se recuerdan ustedes? Eso es lo que se establecía. Se establecía que el Ministerio Público puede desarrollar una labor de investigación por sí mismo. Hoy en día, si el Ministerio Público va a desarrollar una labor de investigación, no lo hará por sí solo, sino lo hará por intermedio de quienes. Actualmente, por intermedio de quienes sí va a desarrollar una labor de investigación. ¿Lo hará por sí solo de oficio? No, sino por intermedio de quienes. De quienes se establece que lo han acompañado desde el año 2004, es decir, estoy hablando de los miembros de la Policía Nacional del Perú, ¿o no? Por supuesto. Entonces, va a indagar una investigación, no lo hará por sí solo, sino lo hará de la mano de los miembros de la Policía Nacional del Perú. En los hechos que lógicamente tienen una consonancia de delito y que determine y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Esto con la finalidad conduce jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional del Perú. Es decir, el Ministerio Público, a través de la emisión de una disposición de apertura, de complejidad, de formalización de investigación preparatoria, entre otros, como en el caso, por ejemplo, de la emisión de una disposición de conducción compulsiva, todos estos márgenes de decisiones lo hará por intermedio de la Policía Nacional del Perú, ¿no? La investigación tácita, incito, lo hace la Policía Nacional, la investigación que practica la policía con la conducción jurídica del Ministerio Público. Y hay que ver, ¿no? Porque, claro, finalmente, si hablamos de una conducción operativa, el fiscal lo dispone y los efectivos policiales tienen que acatar dicha disposición. Y dentro de los plazos establecidos, dentro de la norma. Cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza, la requeriría el órgano jurisdiccional competente, motivando debidamente su petición, ¿no? Y acá en el numeral 4 que ya nos va precisando algunas cuestiones bastante interesantes, es donde empieza a establecer que la Policía Nacional de Perú tiene a su cargo la investigación preliminar del delito. De ahí, pues, nos generaba una serie de situaciones en discusión, sobre todo para entender qué es las diligencias, o qué vienen a hacer, o qué entendemos finalmente, doctores, por diligencias preliminares. Y yo le voy a preguntar porque no es un tema novedísimo, pero sí necesario dentro de las reglas del proceso penal. ¿Qué es o qué vienen a hacer, doctores,
las diligencias preliminares? Vamos, para quienes se están conectando, estamos hablando de la labor de investigación. Así que, en el caso ustedes hagan pregunta, háganlo en relación a la labor de investigación. ¿Correcto? Estamos hablando del titular del ejercicio de la acción penal y estamos mencionando que el fiscal es el titular del ejercicio de la acción penal, conduce la investigación preliminar, pero lo hace a través de los miembros de la Policía Nacional del Perú, a través del cual hoy en día ya se ha precisado muy correctamente o no, de acuerdo al criterio finalmente que usted tenga, pero se ha establecido que la conducción jurídica está en el profesional del ámbito del derecho, es decir, estamos hablando del fiscal, y que la investigación de campo, o si usted prefiere llamarlo, investigación operativa, está a cargo de los efectivos policiales. Eso ya es la precisión que hoy en día se hará, ¿de acuerdo? Pero todo ello en un primer momento en el marco de lo que se conoce como la diligencia preliminares. Por eso es que mi pregunta iba en el sentido de qué concepto su persona da sobre lo que son diligencias preliminares, ¿no? Y esa es la pregunta que yo les he lanzado. Doctores, ¿qué son las diligencias preliminares? ¿Quién me podría señalar? ¿Qué son las diligencias preliminares? ¿Qué concepto vas a dar sobre la diligencia preliminar? La diligencia preliminar es una subetapa del proceso de investigación, de la primera fase del proceso de investigación. Tengo una investigación preparatoria propiamente dicha, esta a la vez tiene una subetapa o subfase, si usted se siente más cómodo de llamarlo, que vienen a ser las diligencias preliminares. Las diligencias preliminares tienen una naturaleza que es realizar los actos urgentes e inaplazables, tendientes a esclarecer los hechos en controversia, dentro de ello, por supuesto que sí, identificar al autor o los presuntos autores del hecho delictivo, ¿no? Esa es una de las naturalezas que, por supuesto que sí, doctores, engloba la labor que se desarrolla a nivel de diligencias preliminares. Identificar al autor o los presuntos autores del hecho delictivo y, por supuesto que sí, respetar los márgenes de los plazos a nivel de la investigación, dependiendo del tipo de caso que yo voy a ver. Si se trata de aquellos casos que en consonancia son entendidos como casos simples, casos complejos, o tal vez estamos viendo los autores los casos de criminalidad organizada. Dependiendo de cada uno de estas, vamos a ver el grado de diferenciación de 120 días para investigar, 8 meses para investigar o 36 meses para desarrollar una labor de investigación. Al término de la diligencia preliminares se toma una serie de decisiones, pero ello ya será parte de dichas decisiones de lo que es técnicamente la etapa de formalización de investigación preparatoria. ¿Ya? Muy bien, sigamos. El artículo 60 sigue dotando una serie de funciones que ya han sido lógicamente reemplazadas de las anteriores funciones que también se encontraban en el artículo 60 del Código Procesal Penal, básicamente relacionadas, doctores, a la función que tiene que desarrollar el fiscal. Entonces, hoy en día, porque antes te decía que el representante del Ministerio Público conducía la investigación desde su inicio, ¿se recuerda? ¿Sí? ¿Se recuerda, doctor, ese anterior concepto? Cuando se hablaba del Ministerio Público, se decía que el Ministerio Público conducía desde su inicio la investigación del delito. ¿Se recuerdan o no? A ver, ¿se recuerdan que decía eso, doctores, que el Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación del delito? ¿Se recuerdan o no? Eso, claro, eso no se señalaban antes o no. Claro, antes se establecía eso, doctores. Antes se establecía que el Ministerio Público conducía desde su inicio la investigación. Para quienes han repasado o han leído, hoy en día, a través de la modificatoria, ¿te sigue señalando eso? ¿Te sigue mencionando que el Ministerio Público desde su inicio conduce la investigación? ¿O ya no? Vamos, doctores. Actualmente, ¿ah? ¿Te sigue mencionando eso, doctores? ¿O hay un cambio? Hay un cambio, ¿verdad? Revisen la modificatoria del Código Procesal Penal. Cuando hacemos mención del cambio, hoy en día, ¿qué te señala? Hoy en día te señala que el Ministerio Público conduce jurídicamente la investigación. Antes del cambio te decía, el Ministerio Público conduce desde su inicio su investigación. Hoy en día te dice, el Ministerio Público conduce jurídicamente la investigación preliminar, la cual es llevada a cabo por la Policía Nacional del Perú, así como la investigación preparatoria de acuerdo al principio de legalidad. La Policía Nacional del Perú cumple los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.
cumple los mandatos. Por eso es que cuando por ahí en algún momento yo he escuchado que hay que cambiar el tema de ordenar, que generaba subordinación entre los miembros del Ministerio Público con los efectivos policiales, y cambiar ese rotulado que establecía ordenar por disponer, y alguien decía ordenar y disponer son totalmente diferentes, era erróneo. ¿Y por qué era erróneo? Porque lógicamente, doctores, sabemos que disponer y ordenar es lo mismo. Disponer y ordenar, doctores, es lo mismo. Porque si yo voy a disponer determinados actos de investigación, y para que lo cumplas. Claro que el grado de forma quizás en la cual se está señalando es un poco distinto. Pero en el fondo viene a ser lo mismo, doctores. Entonces, el artículo 60 es donde se establece que la Policía Nacional del Perú cumple los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Por eso es que cuando alguien dice, no, ahora ya no va a existir subordinación, pues no es verdad. Y es que en realidad también, doctores, hablar de subordinación entre dos instituciones totalmente distintas en su estructura, naturaleza y objetivos, en el marco incluso constitucional, es difícil que haya subordinación. Lo que se busca más bien es un trabajo del binomio que debería existir. Trabajo del fiscal y trabajo del efectivo policial. Y el grado de cumplir los mandatos o disposiciones del fiscal son finalmente dentro del ámbito de la función, de quien ordena, como es en el caso del fiscal, y de quien tiene que acatar las órdenes, como es en el caso de los efectivos policiales. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, y así se va yendo las cuestiones y demás aspectos que yo lo dejo aquí porque finalmente es más de lo mismo, es más de lo mismo, ¿ya? Solo que el artículo 322 tal vez nos señala algunos factores bastante interesantes, sobre todo cuando nos empieza estableciendo de la dirección de la investigación. Es verdad que el artículo 322, cuando me empieza hablando de la dirección de la investigación, me dice que el fiscal conduce jurídicamente la investigación preparatoria, la Policía del Perú, en cumplimiento de su finalidad constitucional, practica la investigación material del delito en la etapa preliminar por propia iniciativa o a solicitud de parte. Ahora, lo que hay que ver es si el fiscal, y eso ingresa como pregunta para ustedes, si el fiscal por propia iniciativa hoy en día no es acaso quien está facultado para iniciar con una labor de investigación, porque alguien finalmente sí lo tenía. Hoy en día, en el ámbito de este plano de la modificatoria, te dice que el fiscal conduce la investigación por intermedio de los efectivos policiales, ¿no? Entonces yo lo voy dejando esto como tarea para ustedes, ¿ya? Dentro de la diligencia preliminares, vamos a ver, bueno, el artículo 329 del Código Procesal Penal nos dice formas de iniciar la investigación. O sea, ¿cómo inicio? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué veo? ¿Qué tengo? ¿Qué encuentro? Para finalmente yo, en ese sentido, señalar que voy a iniciar con la investigación. ¿Ya? Muy bien. Alguien me dice, ¿en la etapa preparatoria se puede disponer diligencias a la policía? Por supuesto que sí. En todo caso, ya si te va estableciendo en los márgenes de conducción de la labor de investigación, cuando se formaliza la investigación preparatoria, representante del Ministerio Público puede disponer acto de investigación que lógicamente los efectivos policiales lo van a ejecutar. Pero hay algo que te quiero mencionar. No es algo novedísimo. De hecho, quienes trabajan, por ejemplo, dentro de las fiscalías comunes, y ellos obviamente van a dar fe de lo que yo estoy señalando, van a ver que el representante del Ministerio Público disponía la realización de determinados actos de investigación. El representante del Ministerio Público lo disponía en los casos de hurto, robo, violación, tocamientos indebidos, actos contra el pudor, entre otros, y lo disponía para que finalmente los efectivos policiales desarrollaran estos actos de investigación ya dispuestos por el fiscal. Tal vez en otros grados de delitos no se establecía, pero actualmente ya es una regla de carácter, por supuesto que sí obligatoria, porque incluso los parámetros diferenciadores que se han señalado es establecer que en el caso de la conducción jurídica siempre va a estar a cargo del representante del Ministerio Público y la conducción operativa va a estar a cargo de los efectivos policiales. Hoy en día tenemos ese marco, en todo caso, doctores, diferenciador, ¿ya? Bueno, el artículo 329 del Código Procesal Penal nos habla, doctora, de las formas de iniciar una investigación, de qué manera, de qué forma vamos a dar inicio a la investigación. A ver, ¿de qué forma se inicia la investigación? Y empieza hablando de los efectivos policiales.
Me dice que la Policía Nacional de Perú inicia los actos de investigación comunicando de forma inmediata al fiscal, cuando tengo conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que revista los caracteres de delito por denuncia de los agraviados o mediante disposición fiscal. Ahora, lo que yo te voy a preguntar ahí es una pregunta bastante sencilla. Si hoy en día me establecen los parámetros diferenciadores de que en el caso de la conducción operativa está a cargo de los efectivos policiales y la conducción jurídica a cargo del representante del Ministerio Público, pregunta un ciudadano común, un ciudadano de a pie, ¿dónde tiene que presentar su denuncia? Siempre las denuncias, entonces, en ese sentido, tendrán que ser presentados en sede policial, o es que las denuncias también se podrían presentar en sede del Ministerio Público. Usted, abogado litigante, que tiene que asesorar a quien lo está buscando para que asuma su defensa, ¿qué le diría si él le pregunta a su cliente, ¿dónde, doctor, ahora tengo que presentar mi denuncia? ¿Siempre en sede policial o es que también mi denuncia lo puedo presentar en sede del Ministerio Público? Y eso va como pregunta a ustedes. A ver, ¿dónde tendría que presentar, doctores, su denuncia? En ambos. ¿Seguros? ¿O es que ese matiz que yo precisamente le señalo, miren, que debiera ser un factor bastante interesante, cambia un poquito esto, o no cambió nada? Tenemos que tener en cuenta pues un bagaje de cambio bastante interesante, ojo, ¿ah? Y lo que yo le voy a decir es que cambios hay, pero dentro de los parámetros, doctores, precisamente de estas situaciones cambiantes y demás contextos que puede existir, lo que les hago mención a continuación, ok, es que bueno, voy a leer algunas cuestiones que ustedes me están señalando también. Muchos me han dicho en ambos. Hay que tener en cuenta que el único que debería estar apto para el delito es el fiscal. Ya, muy bien. En México siempre la fiscalía. Claro, porque en un país como México, ¿no? Podría ser, puede ser la policía o la fiscalía de turno, en ambos. Bueno, en realidad en ambos, ¿no? Pero alguien me dice algo bastante interesante. No es que los efectivos policiales no hagan también calificación. De hecho, los efectivos policiales sí hacen su función en un delito. Por eso es que es importante que los miembros de la Policía Nacional de Perú estén debidamente capacitados. Por ahí hace un tiempo salió un curso de teoría del delito para efectivos policiales y a mí me pareció de los cursos más interesantes que en su momento salió. Porque queramos o no, los efectivos policiales, doctores, sí hacen calificación. No a nivel de una calificación cuando se emita una decisión de lo que se está investigando, como por ejemplo la disposición de apertura de la investigación. Pero finalmente yo para recibir una denuncia es totalmente distinta, porque el único que emite la disposición de apertura a través del cual se va a dar inicio a la investigación es el fiscal, nadie más que el fiscal. Cuando se establecía vamos a hacer una calificación previa, esto ni siquiera tenía una consonancia vinculante, porque usted puede calificar, pero finalmente la calificación que va a valer es la que se emite en la disposición. Usted ha calificado como cohecho, pero lógicamente el fiscal, con un análisis mucho más riguroso, se entiende a través del análisis de la parte especial de los elementos del delito, considera que aquí no hay cohecho, sino que hay concusión. El que presenta tal vez en un informe previo es señalar que nos encontramos ante la configuración de un delito de peculado. 387, el Código Penal incluso lo pone, pero cuando el fiscal analiza el caso, se da cuenta que no es 387, sí especulado, pero no la del 387, sino que especulado del artículo 388 del Código Penal. Eso es distinto, eso es diferente, ¿ok? Bueno, en todo caso en ambos puede presentar, no hay ningún problema. En ambos se presenta, ¿ya? El fiscal lógicamente es el que califica. Pero el 329 ya de nuestra normativa, con la modificatoria, nos establece la forma de iniciar la investigación. Y nos dice que la Policía Nacional del Perú inicia los actos de investigación comunicando de forma inmediata al fiscal. O sea, recibo la denuncia y comunico al fiscal. Incluso en la situación de flagrante delito, se detiene y se comunica inmediatamente al fiscal. No es que en sede policial se van a desarrollar toda la labor de investigación. Se detiene y siempre el artículo 329 te dice comunica de manera inmediata al fiscal. El 329. El 330
ya empieza a señalar alguna modificatoria respecto a lo que viene a ser la investigación preliminar. Y me dice que la investigación preliminar del delito está a cargo de la Policía del Perú con la conducción jurídica del fiscal. La investigación a cargo de la policía. En pocas palabras, yo emito la disposición como representante del Ministerio Público y emito y dispongo que los actos de investigación que se van a llevar a cabo van a ser en sede policial. ¿Me explico? En sede policial. ¿Ok? Pero ya emití la disposición correspondiente que se van a llevar a cabo en sede policial. ¿Estamos de acuerdo? Luego, el numeral 2 del mismo artículo 330, el Código Procesal Penal me dice, la investigación preliminar tiene por finalidad inmediata, y ahí no cambió muchísimo porque me sigue señalando que tiene por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables tendientes a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en los hechos, incluyendo los agraviados y dentro de los límites de la ley, asegurarla debidamente y como finalidad inmediata investigar los hechos, identificando, ubicando, capturando, citando a los presuntos autores y más partido del hecho delictivo, a efecto de ponerlo a disposición del fiscal con el informe policial respectivo para que se decida sobre la formalización de la investigación preparatoria. Entonces, lo que nos está diciendo en este caso es que los miembros de los efectivos policiales emiten un informe, pero no es que un informe técnicamente de las labores de investigación que los efectivos policiales hacen, sino de lo que los efectivos policiales cumplen, porque previamente a ello ya ha existido una disposición fiscal. En dicha disposición fiscal, el representante del Ministerio Público dijo que tomar declaraciones a Pepito, a Juan, a Ricardo, a Dayana, a Pamela, a Helen, entre un promedio de 6 personas, de sus declaraciones testimoniales. También dispuso que se oficia a entidad A, B, C, D para que dichas entidades remitan documentación. Ya lo dispuso el fiscal en base precisamente al parámetro de la conducción jurídica que se tiene que tener. Dentro de dicha emisión de dicha disposición, son los efectivos policiales que van a tener que cumplir lo que ahí se encuentra en dicha disposición, dentro de los parámetros de la ley y dentro del cumplimiento del plazo, porque el plazo no ha cambiado, el plazo sigue siendo lo mismo, se tiene que respetar el plazo. Al término de ello, emiten un informe y de ese informe el fiscal va a decidir formalizar o archivar, pero no técnicamente de la investigación autónoma que han realizado los efectivos policiales, sino de la previa disposición que el fiscal hizo. Ahora, si los efectivos policiales podrían decir, y eso yo les pregunto, si el representante del Ministerio Público dispuso, ojo con lo que les pregunto, el representante del Ministerio Público dispuso la realización de 15 actos de investigación. Lo remite a sede de los efectivos policiales. Los efectivos policiales evalúan y dicen, no, creemos que deben haber más actos de investigación. Yo te pregunto, de iniciativa propia, los efectivos policiales, aparte de los 15 ya dispuestos por el fiscal, ¿podrían desarrollar una labor de investigación bajo la autonomía que ellos consideran tener, sí o no? ¿Podrían o no los efectivos policiales decir, bueno, mira, yo creo que también hay que citar a Pepito, a Dayana y a Raquel? No lo dispuso el fiscal, pero nosotros consideramos que sí debe ser. También nos damos cuenta que aquí es necesario una videovigilancia de carácter externa. El fiscal no lo dispuso y nosotros consideramos que lo debemos hacer. Mira, aquí está la situación y consideramos que tal vez lo que se tenga que hacer es quizás una visualización. No lo dispuso el representante del Ministerio Público, pero nosotros, bajo la autonomía que consideramos tener, lo podemos hacer. Yo te pregunto, ¿se puede hacer eso, sí o no? Eso va como pregunta. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede hacer eso? Mira, se puede, o sea, fíjense con lo que están respondiendo, o lo que algunos responden. ¿Cuál es tu basamento legal cuando tú me dices que sí se puede hacer eso? ¿De dónde saca que sí se, o sea, el mandato que hace el representante del Ministerio Público es un mandato autónomo. No puedes hacer de más actos de investigación que uno está disponiendo. ¿De dónde sacas que tienes la autonomía para desarrollar actos de investigación que el fiscal no lo dispuso en la disposición de apertura? ¿Cuál es la atribución que usted tuvo? Eso no lo puedes hacer.
Tendría, lógicamente, que haber una petición, una solicitud de ciertos actos de investigación, que lógicamente lo tiene que evaluar, porque yo te centro aquí y te cierro con en todo caso con la pregunta, ¿quién tiene la investigación jurídica? ¿Quién tiene la investigación jurídica? Entonces, por supuesto, si tú me vas a dar la respuesta, que se tiene que respetar la disposición jurídica. Yo dispongo jurídicamente porque yo conduzco la investigación jurídica y si digo que estos son los actos de investigación que se van a llevar a cabo y que si se dispuso 5 declaraciones testimoniales y usted considera que deben ser para 20, si dispuse ello es porque en base precisamente a esa consonancia de la conducción jurídica. No es porque se te ocurra desarrollar una labor de investigación o porque consideres que eso es lo que se tiene que desarrollar. Claro, muy bien. Entonces, eh, no, o sea, otra cosa son las facultades primigenias que tú tengas. Las facultades primigenias que usted posee son, por ejemplo, a nivel de las detenciones en flagrante delito, pero no tienes una disposición autónoma. No, no hay que confundir. No es que yo te voy a entregar una investigación si es que el fiscal no te dispuso qué diligencia de desarrollar. Porque ¿quién califica? ¿Quién califica? ¿Los miembros de la Policía Nacional del Perú o el fiscal? ¿Quién va a trabajar la formalización? ¿O quién va a trabajar el archivo? ¿No es acaso que el fiscal? Entonces, si voy a trabajar la formalización, es en base a donde yo quiero llegar. ¿Me explico? Claro, o sea, para entender con manzanas, si yo voy a preparar la cena, si yo voy a preparar el almuerzo, ¿tú me vas a traer los integrantes que tú consideras o yo te voy a pedir que usted vaya al mercado y me traiga los condimentos que yo te estoy pidiendo? A ver, yo voy a preparar la cena, si no me entiendes, voy a preparar la cena, voy a preparar el almuerzo. Se entiende que yo sé cuáles son los ingredientes. Yo podría ir solo, pero me dicen que yo ya no voy a ir. Entonces tú eres el que va a ir. Entonces tú tendrás que traer los ingredientes que yo te pido o no. O es que tú me vas a traer los ingredientes que tú consideras que deben ser. Si ya me has entendido, ahí tienes tu respuesta, pues. Entonces, tengamos en cuenta ello, ¿ya? Pero bueno, sigamos. Artículo 330 del Código Procesal Penal, investigación preliminar. La investigación preliminar del delito está a cargo de la Policía Nacional del Perú con la condición jurídica del fiscal. Ya hemos mencionado. Luego nos dice, el fiscal o la policía, al tener conocimiento de un delito, ambos, de ejercicio público de la acción penal, podrá constituirse inmediatamente al lugar de los hechos con personal policial y mediante medios especializados necesarios y efectuar un examen con la finalidad de establecer la realidad de los hechos. ¿Ya? La realidad de los hechos. ¿Estamos? Sí. Bueno, actuación policial, el artículo 331 del Código Procesal Penal. Dice, tan pronto, ojo con esto, tan pronto la policía tenga conocimiento de la comisión de un delito, comunica de forma inmediata al Ministerio Público por la vía más rápida. Eh, Fíjense, ¿no? O sea, incluso yo estoy haciendo lectura literal de lo que la modificatoria ha señalado en el artículo 331 del Código Procesal Penal respecto a la actuación policial, porque me dice tan pronto, tan inmediato, tan rápido, la policía tenga noticia de la comisión de un delito, comunica de forma inmediata. Cuando yo te digo, me comunicas inmediatamente si es que llega tu tío, me comunicas inmediatamente si llega tu papá, me comunicas inmediatamente si llega la profesora. ¿Qué significa una comunicación inmediata? Insofacto, en el acto, inmediatamente, esa comunicación inmediata, por la vía más rápida, teléfono, celular, mensaje de texto, vía más rápida. No me dice cuál, vía más rápida y también por escrito, indicando los elementos esenciales del hecho y demás elementos iniciales que han recogido porque lógicamente ahí sí no, o sea, ahí sí está dentro de su parámetro de la facultad, porque podrían los efectivos policiales, lógicamente, cercar la escena del delito y tal vez recabar algunos elementos inmediatos de la comisión que se haya dado.
a través de las actas que lógicamente van a levantar los efectivos policiales, pero inmediatamente tendrían que comunicar al el miembro de la policía, al representante del Ministerio Público, ¿no? Sin perjuicio de dar cuenta de todos los documentos que pudieron existir. Al término de investigación preliminar, se pone a disposición fiscal todo lo actuado mediante un informe policial respectivo. ¿Ya? Bueno, eh, vamos a ver. Bueno, este es un plazo que siempre lo otorga y aquí podemos hablar mucho más, pero básicamente en el caso del artículo, por ejemplo, 337, cuando nos hace ya de mención de la diligencia de investigación preparatoria, muchos dicen, y solamente esa labor que va a tener los efectivos policiales para desarrollar una investigación son solamente diligencias preliminares o es que esa labor de conducción operativa que tienen los efectivos policiales va a ser también a nivel de una formalización de investigación preparatoria. ¿Me explico? Porque diligencias preliminares no es lo mismo que formalización de investigación preparatoria, ¿o sí, doctores? A ver, diligencias preliminares es lo mismo que formalización de investigación preparatoria. ¿Es lo mismo? ¿Son diferentes? Y si usted me señala que son diferentes, la pregunta es, ¿y dónde radica la diferencia? En qué son diferentes? ¿O en qué son iguales? ¿O en qué son parecidos? Alguna implicación lógica, lógicamente, va a tener que tener para que yo establezca, estos son diligencias preliminares y esta es la etapa de formación de investigación preparatoria, ¿no? La diligencia preliminar es una subetapa, eso lo sabemos, para un nivel de una formalización de investigación preparatoria, indicio revelador de la presunta comisión del hecho criminal a nivel de formalización de investigación preparatoria. Indicios, claro, por supuesto, hay que dar cuenta del juez de investigación preparatoria, ya se va generando un número de expediente. En diligencias preliminares no lo tenemos, a menos que sea un requerimiento de detención preliminar judicial o a menos que sea una detención preliminar judicial, una incautación, un desarraje, entonces ya sí nos van generando un número de expedientes. Si eso no es el caso, entonces recién a nivel de formalización de investigación preparatoria, el juez de garantías va obteniendo conocimiento y va generando el número de expedientes. Que dicho número de expedientes, si el caso llega a juicio, ese va a ser el número de expedientes que el juzgado ya tiene conocimiento, ¿no? La etapa de formalización de investigación preparatoria en los conceptos te establece que es una etapa decisoria del proceso en razón que la teoría te menciona que la etapa de formalización de investigación preparatoria es para evaluar y desarrollar poquísimos actos de investigación precisos nada más. Pero eso te dice la teoría, porque a veces ustedes sabrán que en algunas situaciones prácticas, y esto lo decía el profesor Fran Almanza, ¿cierto? Que a diferencia de nuestra legislación nacional, en otros países las diligencias preliminares puede durar entre 8, 9 a un año, pero la etapa de formalización de investigación preparatoria es mucho más breve porque puede durar entre 2 meses, 3 meses o 4 meses. Fíjense ustedes el grado de diferenciación entre las diligencias preliminares y la etapa de formalización de investigación preparatoria. Mayor tiempo para las diligencias preliminares y menos tiempo para la etapa de formalización de investigación preparatoria porque es netamente para decisión, ya no para investigación. Pero en el Perú, la situación es diferente, ¿o no? En el Perú es diferente, ¿o no? Porque el plazo de las diligencias preliminares es el mismo que el de formalización de investigación preparatoria, ¿o no? ¿Correcto? Es el mismo. Incluso en la descripción te dice que el plazo de las diligencias preliminares no excederá el plazo de la formalización de investigación preparatoria. Entonces, es lo mismo. Entonces, a nivel de formalización de investigación preparatoria, doctores, se terminan desarrollando varios actos de investigación. Se desarrollan múltiples actos de investigación a nivel de la etapa de formalización de investigación preparatoria, que también, en base a lo que establece el artículo 337 del Código Procesal Penal, a la letra te señala lo siguiente, que el fiscal dispone que la policía realice la diligencia de investigación considerante pertinentes y útiles dentro de los límites de la ley. En conclusión, a nivel de la etapa de formalización de investigación preparatoria, también los efectivos policiales van a tener la conducción operativa del proceso. Luego nos dice, la investigación preliminar es una subetapa de la investigación preparatoria, eso lo conocemos, y no podrán repetirse una vez formalizada la investigación. Lo que en esencia se establecía que lo que se hace en diligencias preliminares
no se debe repetir a nivel de formalización de investigación preparatoria. Eso no dice la teoría. Lo que se hace en diligencias preliminares no se repite a nivel de formalización de investigación preparatoria, a excepción que exista pues ciertas situaciones como la ampliación de la declaración, nuevamente requerimiento de algún documento, pero por ejemplo, yo les voy a preguntar, ¿cuándo se desarrolla una ampliación de declaración? ¿Quién me dice cuándo se amplía la declaración? ¿Cuándo se amplía la declaración, doctores? He tomado la declaración a Pepito. Pepito me dice, bueno, ya yo no quiero venir, ya me tomó mi declaración, bien, gracias, pero ¿en qué situaciones o circunstancias voy a tener que hacer la ampliación de su declaración de Pepito? Cuando el fiscal lo considera necesario, y si es cierto que cuando el fiscal lo considera necesario, ¿en qué situaciones el fiscal lo considera necesario? Ah, muy bien, por supuesto, claro. Lo que pasa es que del decurso de la investigación, en realidad yo no sé lo que va a suceder. Del decurso, cuando hablo del decurso de la labor de investigación, estoy haciendo mención del desarrollo de la investigación. Yo no sé qué va a suceder, es lo utópico. O sea, finalmente, quien desarrolla una labor de investigación no es pitonizo. ¿Quién es un pitonizo? La persona que sí puede ver el futuro. La persona que sí yo puedo saber qué va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar pasó mañana? ¿Qué va a pasar el viernes? ¿Qué va a pasar el fin de semana? No somos pitonizos. Diríamos en todo caso, como se llama la canción, yo no sé mañana, ¿no? Si estaremos juntos, si estaremos lejos, yo no sé. Entonces, a nivel de investigación, es verdad que ya viendo los casos cotidianamente, tal vez uno intuya por dónde va a ir la labor de investigación, pero en realidad es bastante utópico porque que las investigaciones pueden tener sus cambios de 360 grados, nuevas declaraciones, nuevas documentaciones. Alguien postula como aspirante a colaborador eficaz, da nuevos datos. Uno realiza el levantamiento de las comunicaciones, obtiene ciertos números. Levantamiento de secreto bancario, ciertos depósitos a cuentas bancarias y dentro de todo eso tal vez en su momento cuando se tomó alguna declaración testimonial, uno consideró que era suficiente con la pregunta que se habían formulado porque estabas precisamente en esa labor de investigación, pero posteriormente te das cuenta que resulta siendo necesario hacerle ciertas preguntas más. Entonces, cuando del decurso de la labor de investigación se va a considerar necesario desarrollar otras diligencias más, entonces se va a ampliar la declaración. Al ser esta, doctores, en todo caso, justa y necesaria, ¿ok? Se amplía la declaración y tiene que ser así, pues. Hay que ampliar la declaración. No hay otra, pues. No voy a ampliar la declaración, tenía que esclarecer los hechos, lógicamente, doctores, en controversia. De todas maneras, ¿ok? Ya, a ver. Luego me dice que la investigación preliminar es una subetapa de la investigación preparatoria y no podrán repetirse, sin embargo, como ya hemos señalado, siempre y cuando exista una especial circunstancia, sí se va a poder repetir algunos actos de investigación. ¿Ya? Bueno, hasta aquí en el marco de lo que yo les he señalado, es de la ley, que seguramente ustedes han escuchado en varias ocasiones, pero todo lo que nosotros hemos hecho mención en esta oportunidad, doctores, está al marco de la ley 32.130, ¿ya? 32.130. Eso es la ley. ¿Ok? ¿Sí? Esa es la ley donde me señalas. Bueno, ahora yo les voy a presentar otras PPTs que está relacionado básicamente a la, el agente encubierto de la petición y videovigilancia, ¿ya? Eh, pero también tenemos acá otro, que es la cadena de custodia. Así que vamos a empezar por la cadena de custodia, ¿ok? Muy bien. Si yo hago mención la cadena de custodia, voy a empezar lógicamente preguntándoles, estimados doctores, ¿qué entienden o qué creen ustedes que viene a ser la cadena de custodia? A ver. A ver, vamos, doctores.
¿Qué es la cadena de custodia? ¿Qué es la cadena de custodia? Parámetros que deberían seguir para validar la prueba o la recopilación es el cuidado de indicios y la responsabilidad de estos, y aquí la cadena de custodia. La cadena de custodia estará relacionado al tema de el instrumento a través del cual se va a remitir estos bienes, ¿no? Porque, claro, coincidimos que cuando hablamos de cadena de custodia es un procedimiento, ¿no? Un procedimiento de la obtención de los diferentes elementos de convicción o a través de la obtención de la prueba preconstituida de diferente manera. Es decir, cuando tengas que realizar una diligencia como el levantamiento de cadáver, tiene que haber cadena de custodia, ¿cierto? Muy bien. Cuando, por ejemplo, tenemos que realizar un operativo, tiene que haber cadena de custodia o no. Claro, en un levantamiento de cadáver, ¿qué es lo que va a suceder? A ver, primero, ya rapidito, nada. A ver, un poquito de los conocimientos que seguramente ustedes también tienen en los factores de medicina legal, porque ¿quién no ha llevado medicina legal? ¿Se recuerdan ustedes su primer día en la morgue? A ver, ¿se recuerdan? Vamos, eso tal vez para muchos ya ha pasado mucho tiempo, para quienes son estudiantes, tal vez la semana pasada, etcétera, pero ¿se recuerdan en su primera clase en la morgue, medicina legal? Para muchos ha sido una experiencia fascinante, para algunos traumática, para algunos irrelevante, muy bien, pero ahí va el tema. De hecho, es un curso que a muchos les encanta, medicina legal, y hay muchos que quieren ir en varias oportunidades a la morgue. A algunos les invita a reflexionar, etcétera. Pero bueno, eso sencillamente pues las pequeñas ligas, porque ya las grandes ligas es cuando ya asumes, por ejemplo, una labor de fiscal penal. Entonces, las fiscalías penales van a ver desde delitos de homicidio, el artículo 106 del Código Penal, artículo 107 parricidio, artículo 108 homicidio calificado y demás que podemos mencionar, ¿no? Artículo 108b feminicidio, artículo 108c sicariato, entre otros. Entonces ya ahí son las grandes ligas porque se deja, llamémoslo de esta manera, de jugar a asistir al curso de medicina legal para realmente estar en una situación donde aparte del contexto donde te puedan llamar para hacer el levantamiento de cadáver, lógicamente el mismo drama de los mismos familiares que en ese momento se encuentran, ¿no? Entonces, vamos a ver, miren, vamos a ver, eh, las reglas de medicina legal. Eh, Ustedes sabrán, la ciudadanía, la población, no los abogados, el ciudadano, cuando ve a una persona que se encuentra por ahí, ¿a quién llama primero? ¿Al fiscal o al policía? ¿Con quién se comunica? Tiene un ciudadano dice, mira, acabo de pasar algo, ¿no? Mira, se ha dado este acontecimiento, o no sabemos qué es lo que ha pasado. Al parecer ha bajado de una moto lineal un sujeto y lo acaba de disparar. O venía una persecución entre dos taxistas y uno lo chocó y el otro salió volando. O sencillamente encuentran una persona ahí botada. ¿A quién llama? No lo llama al representante del Ministerio Público. De cada 10 oportunidades será una vez a la justa. La gran mayoría llama a los efectivos policiales. Los efectivos policiales tienen que llegar. Llegan a la presunta, porque no sabemos todavía, presunta escena del delito. Presunta, no es la escena técnicamente del delito, luego eso se va a determinar, pero a la presunta escena del delito. No sabemos. Podría ser que la persona esté, pues, no sé, haya muerto de forma natural, porque le ha dado un paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio, etcétera, y se quedó ahí, pero no lo sabemos, ¿cierto? Entonces, cuando llegan los efectivos policiales, ¿qué es lo primero que tienen que hacer los efectivos policiales? Bueno, y ahí ingresa con lo que anteriormente hemos hablado de los actos en los cuales se le da como potestad a los efectivos policiales tener que actuar de forma inmediata. Entonces, ¿qué tendrán que hacer los efectivos policiales, doctores, en ese momento, cuando llegan? ¿Qué van a hacer? Ellos se encargarán de recabar todos los medios probatorios que ahí se encuentran, las armas,
el cuchillo, supuestamente, o la botella, la carta, ¿se encargarán de ello los efectivos policiales? ¿Qué es lo que van a hacer? Claro, alguien me dice de marcar o señalar, suscribir, ¿no? Hay que resguardar la supuesta escena. Digo supuesta escena porque finalmente, si usted prefiere, llámalo escena, pero la realidad es que no sabemos. Eso se va a deslindar de la labor de investigación. Entonces uno tiene que a realizar y cercar la escena del delito, pero ¿por qué se cerca la escena del delito? ¿Por qué hay que cercar la escena del delito? Tiene que haber un objetivo, no es que uno cerca la escena del delito porque se le ocurra. ¿Por qué hay que cercar la escena del delito, doctores? ¿Cuál es la razón, el motivo, la circunstancia del por qué hay que cercar la escena del delito? Porque yo podría decir, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué haces el cordón? Ahí nomás, tranquilo, déjanos ver. No, porque hay que evitar que la escena del delito se contamine. Porque hay que evitar que curiosos puedan ingresar, puedan llevarse algunos bienes que ahí se encuentran. Hay que cercar la escena del delito, nadie se acerca, por favor. Mientras que los efectivos policiales han ido cercando la escena del delito, ¿qué es lo que tienen que hacer los efectivos policiales? ¿Qué es lo que van a hacer los efectivos policiales? ¿Esperar ahí nada más? ¿O qué es lo que tienen que hacer los efectivos policiales, doctores? ¿Qué van a hacer? ¿Van a tener que Hace un momento hemos señalado que tienen que comunicar inmediatamente al fiscal o no tienen que avisar por el medio mucho más rápido. Mensaje de texto, llamada telefónica, etcétera, lo que fuera, pero tienen que comunicar inmediatamente al fiscal. ¿Qué va a hacer el fiscal? ¿El fiscal concurre solito? O sea, el fiscal concurre y dice, yo mismo soy, me rebango las manos, veo si está esta persona viva o no está viva, recabo los elementos de convicción y listo, y formalizo una acusación directa o lo que fuera. ¿Qué es lo que va a hacer el fiscal? Eficaz, lógicamente, lo que va a hacer en esos casos, doctores, es, por ejemplo, ir en compañía o con compañía de quién? De su asistente mucho fiscal, de otros fiscales, de peritos especialistas en criminalística o no. Aparte de ello, del me falta alguien, ¿no? Y nadie me dijo, del médico, tiene que ir compañía aparte de quién, doctores, el médico. Del médico legista, pues. Del médico legista tiene que ir, claro. Muy bien, entonces tiene que ir con el médico legista, pues. No es que el fiscal solito va a ir. El fiscal dice, muy bien, ahí inmediatamente usted es asistente, usted es señor fiscal, hay que comunicar al médico legista dónde están los especialistas en criminalística, listo. Entonces nos concurrimos a la escena del delito o la supuesta escena del delito. Ya cuando llega el médico legista, llegan los especialistas en los peritos especialistas en criminalística o el fiscal, ¿quién es el primero que ingresa? ¿Quién es el primero que ingresa? ¿El fiscal? Los peritos especialistas en médico legista, ¿quién ingresa primero, doctores? El policía, ¿quién ingresa? ¿Quién es el primero que ingresa cuando ya llegan aquí y dicen, están los efectivos policiales, hemos sacado la escena del delito? A ver, ¿los peritos ingresan primero? O sea, los peritos recaban todo y listo, después que han recabado los peritos, ingresa el médico legista y el fiscal ahí está mirando, ¿o quién es el primero que ingresa? Estamos ante la presunta escena del delito. O sea, ¿quién confirma si la persona está viva o no? ¿Quién confirma, doctores, si la persona está viva o no? ¿El policía, el fiscal, los especialistas en criminalística o el médico? ¿El médico legista o no? ¿Qué tal la persona no está muerto? ¿Qué tal la persona está en una situación más bien de sueño profundo, se me ocurre? O lo han dopado, lo han drogado. Si está drogado, no voy a decir levantamiento de cadáver, pues. Si está dopado, tampoco. O quizás esta persona está con paro cardíaco, pero todavía está respirando. Entonces, ¿cómo yo voy a enviar primero a los peritos en criminalística si ni siquiera todavía se ha informado o se ha señalado si esta persona está viva o no? Entonces, el primero que ingresa, tampoco es el pesquisa, el primero que ingresa, doctores, ¿quién es? El médico legista. Esa es la chamba del médico legista. ¿Se recuerda su curso de medicina legal? Entonces, el primero que ingresa es el médico legista. ¿Cuál es el papel del médico legista? ¿Por qué ingresa el médico legista primero?
porque el médico legista es finalmente quien va a determinar si esta persona está muerta o no está muerta, esa es su chamba. Ahora, ¿y cómo lo va a determinar? A ver, ¿cómo determina? ¿Cómo determina, estimados participantes, si está vivo o no esta persona? Porque ingresó el médico legista. ¿Y cómo lo determina el médico legista? A ver, ¿se recuerdan? ¿Cómo determina el médico legista, doctores? Ya, examen del cuerpo. Ese examen del cuerpo va a tener una serie de métodos o fases para determinar. Ya, pero ¿cómo determina usted? Vamos a ver, el médico legista, ¿quién nos escuchó? El doctor Pacheco Mandujano. El Pacheco Mandujano, médico legista, él establece en sus conferencias, si no lo pueden escuchar también, cuando señala que existen tres fases para poder determinar si la persona está en este mundo o si ya partió. El primer examen es medir el pulso. El primer examen, de acuerdo al médico legista Pacheco Mendujano, es medir el pulso. Hay que medir el pulso. ¿Hay pulso o no hay pulso en esta persona? El pulso puede ser a través de la muñeca o a través del cuello. Entonces, lo primero que va a hacer el médico legista es ver si esta persona tiene pulso o no tiene pulso. Ahora, ustedes sabrán que muchas personas están vivas, pero no tienen pulso. A ver, tóquense el pulso. ¿Tienen pulso? ¿Pueden notar su pulso? Ubiquen su pulso en la mano. Muchas personas no tienen el pulso en la mano, ni siquiera en el cuello. Entonces tú lo ves y dices, vamos, te acabo de agarrar la mano, no tiene pulso y aparte de eso estás frío. Entonces eres un muerto viviente. ¿Correcto? Porque hay personas que no tienen pulso. Por eso es que es una de las fases para poder medir si la persona está viva o no está viva. Entonces, lo primero es determinar si hay pulso o no hay pulso. No hay pulso. Eso no significa que ya se fue al más allá. Después de haber determinado en la primera fase que no tiene pulso, ¿cuál es la segunda? La segunda, muy bien, vamos a ver, ¿cuál es la segunda, doctores? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda forma de determinar? Ya, es la primera. La primera es, pues no tiene pulso, pero no se está determinando que esa persona ha muerto todavía. La siguiente es tener que abrirle los párpados. Los párpados, las pupilas. Entonces, con su lucecita, va a determinar la iris de la persona y de esta forma vamos a ver que si la parte del iris no aparece o está en la forma lineal, etcétera, entonces la siguiente fase en la cual estamos estableciendo que tampoco ya el signo vital de la vista no lo tiene. O sea, no tiene pulso, no tiene signo vital en los párpados, que es el abierto, en los ojos. Pero ahora ingresa la tercera. La tercera ingresa la respiración y entonces le van a poner como un espejito o algo, porque toda persona respira. Y si lo ponen el espejito y este queda empañado, entonces significa que todavía está respirando. Y si todavía está respirando, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer el fiscal? Porque eh, ¿qué va a hacer el médico? ¿Y qué va a disponer el fiscal? Porque el médico no puede disponer, el que dispone es el fiscal. Usted fiscal, si el médico legista le dice, está respirando, usted como fiscal, ¿qué hace? ¿O no va a hacer nada? ¿Ya qué va a disponer? ¿Vas a esperar y vas a decir, bueno, esperaremos para hacer el levantamiento del cadáver? ¿O qué va a hacer usted? Claro, entonces muy bien, juntamente con la policía hay que trasladarlo. Pues, o sea, no sabemos qué va a pasar, pero ya el médico legista está diciendo que esta persona no se ha ido todavía, está respirando, entonces se le tendrá que llevar. Si ya se llevó a él, ¿quiénes van a ingresar? Los pesquisas para recabar los elementos de convicción. No es que todos se van a ir, ¿cierto? No es que el fiscal va a ir tras de ellos, se enviará al personal, la ambulancia, la policía, pero todavía queda la escena, la supuesta escena del delito. Hay que recabar los elementos porque vamos a ver que tal vez esto fue una tentativa de sicariato, fue una tentativa de homicidio, fue una tentativa de feminicidio. O sea, no se consumó el hecho, pero yo tengo que investigar porque la tentativa también es un factor de investigación delictuosa. Claro, pero si el médico legista dice, por ejemplo, ¿ya? Si el médico legista dice, vamos a ver,
El hecho de que el fiscal decida no involucra una valoración a la vida, pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Lo que pasa es que si el médico legista dice que todavía está respirando, entonces significa que esta persona está viva. Inmediatamente tendrán que llevarlo. Pero si el médico legista, por ejemplo, dice no está respirando, entonces, ¿qué va a hacer el médico legista? El médico legista hace la confirmatoria de que esta persona ha fallecido. El médico legista, pregunta sencilla de pregrado. ¿El médico legista va a determinar de qué murió? En ese mismo momento, doctores, ¿el médico legista determina de qué murió? ¿El médico legista determina de qué murió? No, pues, ¿cómo va a determinar? No sabe. Para poder determinar de qué murió, porque yo no sé si es natural, no es natural, si ha pasado algo, no lo sé. Lo único que va a decir el médico legista, a mí me ha llamado y ya, bueno, yo acabo de determinar que lamentablemente esta persona ha fallecido. Y se va, ¿correcto? Claro, ni siquiera la posible, no sabe, el médico legista dice, bueno, yo no sé, ¿no? O sea, no, yo no puedo determinar absolutamente nada en estos momentos, lo que yo estoy determinando es que la persona ya falleció. Entonces, inmediatamente se empiezan a recabar todos los elementos que podemos encontrar en esa escena del delito, se recaban, lo que podrían haber en esos momentos, pues, no sé, sangre, podría haber un arma punzocortante, podría haber casquillos, podría haber muchas cosas. Entonces, todo ello va a formar parte de lo que es una prueba preconstituida y que va a constituir, por supuesto, que es una cadena de custodia, ¿no? Luego de todo que se recaba, se hará un acta, se redacte, ya se va redactando lógicamente el acta, que es el acta de levantamiento de cadáveres. ¿Y el cadáver a dónde va? A la morgue. En la morgue, ahí sí se determina cómo murió o no, en la morgue. A ver, ¿se recuerdan cuando fue en la morgue? ¿Qué pasaba en la morgue? Quienes han asistido a su curso de medicina legal. Entonces empezaban a determinar, a hacer la inspección, ¿no? La necropsia no externa, porque una necropsia es interna, entonces tendrían que abrir el cerebro, el corazón y demás para ver, ¿no? O sea, qué ha pasado, qué ha sucedido, es chamba pues del médico. Entonces el médico verá, listo, y el médico, después de la evaluación que se ha desarrollado al cuerpo, emitirá su informe y en el informe va a señalar la causa del siniestro, ¿no? ¿O no? Vamos a ver. Eso es lo que determina, ¿cierto? El médico legista determina, bueno, murió de un paro cardíaco a consecuencia de que recibió un disparo que perforó el intestino tal, llegó al pulmón tal, salió, por ejemplo, ¿no? O producto de un puso cortante y se evidenció en el cuerpo. Ya, pues ustedes han visto seguramente en el caso de los informes de esta naturaleza, entonces se señala. Ahora, en el informe médico legista, ¿podremos saber quién realizó esto? O sea, en el informe médico legista se va a saber, se va a saber quién fue el autor. No, pues esa es la chamba ya del fiscal. Ya la chamba del fiscal es investigar. El fiscal dirá, bueno, hemos recabado estos elementos, estos son los testigos, ya hay que visualizar la cámara de videovigilancia, hay que ver el historial, los mensajes de texto, qué habría sucedido, qué habría pasado. Por ahí siempre nacen las declaraciones, ¿no? Lo que pasa es que era una persona a quien ya le habían amenazado por un tema de cobro de cupos, o es una persona que por ahí se había metido con la mujer del narco, en fin, ¿no? O sea, mil y un posibilidades, pero eso ya finalmente viene a ser la chamba del fiscal a través del desarrollo de la labor de investigación. A propósito de lo que les acabo de señalar, el fiscal va a tener esa conducción jurídica porque finalmente el fiscal va a decir, bueno, voy a ver de qué se trata, porque yo no sé si es un homicidio simple, homicidio calificado, parricidio, desconozco. Y eso, por eso es que el fiscal va a disponer la conducción jurídica en base finalmente a su olfato de investigador jurídico. ¿Correcto? Y ya ingresa recién el contexto de la cadena de custodia. Les quería poner, bueno, el ejemplo que yo les acabo de comentar es de cadena de custodia. Porque hay que hacer cadena de custodia o no. Claro que hay que hacer cadena de custodia o no, doctores. Claro, por supuesto. Hay que tener que hacer cadena de custodia. Desde luego sí. Pero claro, el caso que yo les he comentado es un caso fuerte, es un caso de delito contra la vida,
es quienes son y deciden ser fiscales penales, van a ver este tipo de casos. Pero luego, doctores, van a ver que hay muchos que no les gusta, pues, el tema de medicina legal, ¿no? Hay muchos que, por ejemplo, dicen el curso que más he detestado es medicina legal. Por eso es que hay muchos que yo conozco que han decidido, doctores, no ser abogados penalistas. Y han dicho, no, 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 yo no me gusta, es que porque si ustedes han asistido, estar en una circunstancia como tal genera mucho impacto. Entonces ellos dicen, no, yo no quiero estar en un tema de esa naturaleza, porque la verdad que ya luego no me dan ganas de comer, no sé, pues, me produce ciertas sensaciones y mejor yo no quiero estar ahí. Entonces se van a civil, se van a comercial, se van a laboral, se van a administrativo, se van a otras ramas distintas a lo que es el derecho penal. Pero aparte, quienes tal vez quieren seguir abrazando la rama del derecho penal, pero no estar viendo este tipo de circunstancias, dicen mejor me voy al delito de corrupción de funcionarios. Y el delito de corrupción de funcionarios, pues no vas a ver, pero sí lo que sí vas a ver es, por ejemplo, cadena de custodia. Por ejemplo, ¿cómo puedo ver cadena de custodia? Ahí yo te voy a preguntar, porque en el ejemplo que acabo de señalar sobre el caso en concreto es mucho más fácil establecer cadena de custodia en el caso, por ejemplo, de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Pero ¿cómo yo puedo establecer cadena de custodia en un caso de delito de función? Cuando hablo de delito de función, estoy hablando de delito contra la administración pública. ¿Cómo determino cadena de custodia en un delito contra la administración pública? Por ejemplo, miren, vamos a ver, Eh, ¿qué delito se comete? Te voy a contar rápidamente el ejemplito. Una persona va a una municipalidad para solicitar su licencia de construcción. Pero cada vez que va a la municipalidad, le dicen, vente mañana, no hay sistema, pasado mañana, han cambiado de personal, ahorita no hay sistema, o sea, la persona ya está reventando, porque cada vez que va a la municipalidad, le pasean, le pasean, le pasean. Un día va y se topa con uno de los gerentes de la entidad edil, de la municipalidad. Este gerente le dice, a ver, ven acá, ven a mi oficina. Así que la persona va a su oficina y le dice, te he visto en varias ocasiones viniendo a la municipalidad, ¿qué es lo que está, qué trámite está realizando? Entonces el señor le dice, el trámite que estoy realizando es que yo quiero que me entreguen y que me den mi licencia de construcción. A la fecha no me dan. Entonces, el gerente de la municipalidad le dice, tú sabes cómo es el trámite, siempre se demora, y eso es lo más normal. Pero yo te puedo ayudar, le dice. Yo puedo ayudarte que tu licencia de construcción salga hoy mismo y en la noche yo te la entrego. El señor le dice, pero ¿cómo me vas a ayudar? Todo en esta vida tiene un precio, así que si usted quiere su licencia de construcción, solo te va a costar 700 soles. Porque si no, se va a demorar como 6, 7 meses y entiendo que quieres hacer la construcción inmediatamente. Entonces el señor dice, 700 soles, ahorita solamente tengo 200. Entonces el gerente le dice, no, no te preocupes, 200 me lo vas dando ahorita, me vas dando ahorita, y en la noche nos encontramos en un chifa. Nos encontramos en un chifa y a mí me dan los 500 soles restantes. El señor dice, perfecto, trato hecho. El señor se va a denunciar a la Fiscalía Anticorrupción y montan un operativo. En el operativo le echan los reactivos al billete, llega a las 8 de la noche, se encuentran en el chifa, cuando el funcionario está recibiendo el dinero, ¿no? Y le va entregando la licencia de construcción, aparecen los efectivos policiales de la ICOCOR. Lo intervienen y detienen a este funcionario público. Pregunta, ¿habrá cadena de custodia o no? ¿Habrá cadena de custodia? ¿Cuál va a ser la cadena de Sí, custodia? ¿Cuál es el objeto material del delito? Va a haber cadena de custodia, por supuesto, porque hay que asegurar, por supuesto, ¿cierto, doctor? Hay que asegurar, pues, el objeto material del delito, por supuesto que sí, va a haber cadena de custodia, los billetes, por ejemplo, o incluso la misma licencia de construcción que en ese momento le están dando. Pero va a haber cadena de custodia, va a haber cadena de custodia. Ahora, la cadena de custodia, ¿no? Bueno, y luego le voy a contar un tercer ejemplo para complicarles la vida. Porque en el caso del levantamiento de cadáver, el cadáver va a la morgue, se hace un informe, pero todo lo que se ha recabado,
¿cierto? Todo lo que se requemaba, la huella de sangre, el cuchillo punzocortante, los casquillos, todo van ahí en cadena de custodia para su evaluación. Después que se ha obtenido la información y demás, todos este cuchillo o revólver se van a ir a la oficina de bienes incautados. Lo mismo va a suceder en el caso del billete. También va a la oficina de bienes incautados. Pero te voy a complicar la vida, porque esto era un hecho de corrupción donde la persona que había ido, o sea, lo que pasa es que en este caso se trataba de una señora. La señora tenía, doctores, su granja de animales. Tenía ovino, caprino, porcino, tenía la señora. ¿Sabe usted qué es lo que pasó? La señora, se había topado pues con un alcalde de la municipalidad y el alcalde de la municipal le había dicho, señora, yo te voy a ayudar para que no te voten en el lugar donde tú te encuentras. Oh, porque te quieren votar, porque hay algunas cuestiones que no has pagado, cuestiones de los arbitrios y demás, pero yo, tu alcalde, te puedo apoyar, te voy a apoyar. Entonces la señora decía, pero ¿de qué manera me vas a apoyar, señor alcalde? Yo no tengo para pagarle dinero, porque a la justa yo soy una señora campesina, la verdad no sé cómo podía pagar. Entonces el alcalde le dice, no te preocupes el pago monetario. Quiero que me pagues con 10 cuy, 10 cuisitos. Me das 10 esos cuisitos Angora, me lo das y yo me lo voy a comer. No, es suficiente, es suficiente 10, le dice. No, pero me da de los más grandes. Entonces la señora dice, ya está bien, entonces me va a ayudar. Sí, me da los 10 cuy. Entonces, obviamente, la señora denuncia estos hechos porque le parecía que el alcalde estaba haciendo algo injusto con ella, que le estaba pidiendo su cuy, cuando en realidad era chamba del alcalde. Entonces, la señora denuncia estos sucesos a la Fiscalía Anticorrupción y obviamente llevan pues los cuy, la señora lleva los cuy. Cuando el alcalde está recibiendo los cuy, agarrando los cuy, interviene también la ICOCOR para detenerlo. Ahora yo te pregunto, ¿se hará cadena de custodia o no en el caso en concreto que te acabo de comentar? ¿Se hará cadena de custodia, doctores, o no en el caso que les comento? ¿Habrá cadena de custodia o no? En el caso del cuisito, doctores, ¿habrá o no habrá cadena de custodia? Piensen antes de responder, ¿ah? Mm, ¿Habrá o no habrá cadena de custodia? No va a haber cadena de custodia. ¿Cuál es el objeto material del delito? No hay objeto material. Si tú me dices que no hay cadena de custodia, lo que tú estás diciendo es que no hay objeto material del delito, ¿ah? Quienes me dicen no hay cadena de custodia, me estás diciendo no hay objeto material del delito. Lo que me estás diciendo en resumen es que el alcalde no cometió delito. ¿Sí hay cadena de custodia o no? Claro, los CUI son el objeto material del delito. Y todo objeto material del delito tiene custodia, o todo presunto objeto material del delito, doctores, tiene cadena de custodia. Todo tiene cadena de custodia. Ahora yo te pregunto, ¿cómo hay la regla de cadena de custodia? La cadena de custodia pues se tiene que enviar a bienes incautados. Ahora yo te digo, a los cuisitos, ¿le vas a enviar a cadena de custodia o no? A los cuisitos, doctores, ¿lo envías a cadena de custodia? ¿Lo lacras el cuy? ¿Lo pones en un sobre? ¿Qué vas a hacer? El caso del cuy es un caso real. El caso del cuy es un caso real y yo te pregunto para que tú respondas. ¿Es un caso real? Cuando alguien te pide algo, no solamente te pide dinero. ¿Qué te piden? Bienes, objetos, materiales. Hay personas que no te solicitan montos pecuniarios. Hay personas que te solicitan lo que vienen a ser objeto. Yo te pregunto, ¿qué haces ahí en tu cadena de custodia? Porque todo objeto que tú tienes, todo objeto material que usted tiene, lo va a remitir, pues obviamente, doctores, a la Oficina de Bienes Incautados. Entonces,
No tiene relevancia jurídica eso del no, pero ahí ya estamos volando. Ahí ya estamos volando, ¿ah? Delito de cohecho, delito de concusión. ¿Solamente te dice dinero? No. Bienes, objetos, o otros con valor pecuniario. El abigeato es un delito. ¿De dónde sacas que no tiene relevancia jurídica? ¿De dónde? ¿Te das cuenta que hay errores? Ahí está, pues. Ahí está. Ahí está, doctores. Ahí está. Yo te hice una pregunta, ¿qué haces con el objeto material del delito? Y no respondes. Bueno, la cadena de custodia. Miren, eh, vamos a ver algo bastante interesante. ¿Cómo se elabora una cadena de custodia? Vayamos ahí. En el caso del, hay muchos han quedado, ¿y qué hacemos con el juicito? Dentro de la instancia del Ministerio Público, hay lugares donde evidentemente cuando se trata de animalitos se va a enviar, no lo vas a enviar pues a la oficina de bienes incautados, no lo vas a tener dentro del Ministerio Público, o sea, no es que tú lo vas a tener o lo vas a dar a la señora, no vas a devolver porque es el objeto material del delito y va a quedar en custodia. De hecho, el Ministerio Público tiene una unidad, cuando se trata de estos casos se va a enviar, ¿ya? Si es que no lo sabías. Bueno, ¿cómo se elabora una cadena de custodia? Vayamos acá. Existe un reglamento, yo te voy a señalar la resolución. La resolución es la número 729/2006, guión MPFN del 15 de junio del 2006. Toma nota, porque eso lo vas a encontrar. Para quienes obviamente están aquí ustedes en la clase, estas PPT se le va a remitir, pero igual, si quieres profundizar un poco más, te estoy dando el número de la resolución. Y la resolución es la número 729/2006 MPFN del 15 de junio del 2006. Del 15 de junio del 2006. Ah, reitero nuevamente. Resolución número 729/2006 MPFN del 15 de junio del 2006. El Ministerio Público siempre tiene unidades, casas de acogida y demás que no solamente son, por ejemplo, en el caso de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, sino cuando se da este tipo de perpetraciones de hechos, como en el caso que quien solicita, un funcionario no solicita dinero, sino que el funcionario lo que solicita, por ejemplo, es eh, algún tipo de beneficio, dávida o cualquier otra índole, como el caso de un animalito. No te olvides que en las fiscalías comunes tiene los delitos de abigeato, robo de ganado. El robo de ganado termina siendo un objeto material del delito. Ellos también se van a derivar ahí. ¿Ok? Muy bien. Reglamento de la cadena de custodia, elementos materiales, evidencia, administración de bienes incautados. Definición de la cadena de custodia. El artículo 7 de la resolución número 729/2006 MPFN el 15 de junio del 2010, del 2006 te establece el concepto de lo que es cadena de custodia. Te señala, te menciona lo que es cadena de custodia y te dice, mira, vamos a dar lectura a lo que es cadena de custodia. Muchos me han dicho ese procedimiento y 20 de calificación a lo que hayan dicho y participado mencionando qué es el procedimiento. Me dice, la cadena de custodia es el procedimiento destinado a garantizar la individualización, seguridad y preservación de los elementos materiales o evidencias. El elemento material es cuando yo tengo no creo decir certeza, porque el término certeza es a nivel de juzgamiento. En todo caso, cuando yo tengo la seguridad de algo, entonces yo tengo la seguridad de algo y es el objeto material. Estoy seguro de algo, es mi objeto material. En cambio, la evidencia es distinta. Si yo encuentro casquillos, si yo encuentro un arma, si yo encuentro una soga, son evidencias técnicamente. Yo a nivel de la investigación, cuando recabo la cámara de videovigilancia, recién podría ver con qué lo atacaron. Quizás la persona, las armas lo dejaron y la atacaron de otra forma. Quizás, no sé, echaron alguna sustancia prohibida. Entonces,
se va a determinar a través de la investigación, pero todo lo que tenemos ahí van a venir ser evidencias. En cambio, el objeto material del delito es el objeto, lógicamente, cuando se da en situaciones de flagrancia. No se olviden que una cosa es una detención en una situación flagrante, otra cuando te llaman, como en el caso del levantamiento de cadáver, cuando tú tienes que ir in situ al lugar de los hechos y tú no sabes exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Ya eso se debe investigar. Pero en el caso anterior que yo he comentado respecto a la solicitud de dinero o la solicitud en el caso de los CUI, entonces lo han detenido en una situación de flagrancia. Ahí sí yo tengo objeto material del delito. En cambio, en los otros casos yo tengo evidencias. ¿Ok? Recolectados de acuerdo a su naturaleza o incorporados en toda investigación de un hecho punible, destinados a garantizar su autenticidad para los efectos del proceso. Eso me dice artículo 7 para el concepto técnicamente, doctor, de lo que es cadena de custodia. La cadena de custodia tiene etapas. Así como hablamos de las etapas del proceso, investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral, la cadena de custodia de autores tiene etapas. Primera etapa, extracción o recolección de indicios. Segunda etapa, preservación y embalaje de la prueba. Tercera etapa, transporte o traslado de la prueba. Cuarto, traspaso de la misma, ya sea a los laboratorios para su análisis o a las diferentes fiscalías para su custodia. ¿Sí? A ver, si me han entendido y han estado despiertos, ¿cuántas etapas tiene la cadena de custodia? Lo acabo de señalar, doctores, ¿ah? ¿Cuántas etapas tiene la cadena de custodia? A ver, sí, ajá. La cadena de custodia, lo acabo de mencionar. ¿Cuántas etapas tiene, doctor, la cadena de custodia? Etapa de la cadena de custodia. Lo he mencionado hace poquito nada más. Están atentos, obviamente me van a responder inmediatamente. ¿Cuántas etapas tiene la cadena de custodia? Lo he señalado. ¿Cinco? No. No te he señalado, doctores. He mencionado que la cadena de custodia tiene. No estamos agripando. ¿Cuántas? Cuatro fases o cuatro etapas tiene, doctores. Tres, no, cuatro. La cadena de custodia de doctores tiene cuatro etapas. No te olvides. Primero, la extracción o recolección de los indicios, ¿no? Extracción o recolección de los indicios. Cercamos la escena del delito, como el caso, por ejemplo, de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Se cerca la escena del delito y se empieza a recolectar todos los indicios que puedo encontrar. Casquillos, armas punzocortantes, revólver, o sea, todo lo que finalmente voy a encontrar en la escena del delito, empiezo a recabar. Recabo por aquí, recabo por aquí, ya recabo todo, ¿no? En el caso de la recolección, lo mismo va a suceder, doctores, en las situaciones de detenciones en flagrante delito. El billete que tiene reactivo, el sobre donde lo hayan entregado, ¿no? O sea, todito, extracción y recolección de todos los indicios. Ya cuando hemos extraído estos indicios, la idea es que todas estas obviamente forman parte de una prueba preconstituida. Es decir, es irreproducible. No puedo hacer dos levantamientos de cadáver. No puedo hacer dos detenciones en flagrante delito. Se entiende que solamente es una. Entonces, voy a tener que preservarlo, ¿no? Para eso vamos a utilizar embalaje. Y si es en el caso de Cerdito, hay que embalarlo, porque ustedes saben que sí hay oficinas que se pueden embalar. Entonces, la oficina que se entiende que es el lugar donde podrían haberse dado una serie de sucesos o encuentros clandestinos, actos colusorios, entonces la oficina hay que lacrarlo y la oficina queda lacrada, ¿no? Todo se puede finalmente lacrar. El cerdito se va a lacrar, los cuy se van a lacrar, todo se va a lacrar. Esa es parte de la. Obviamente, el embalaje, la forma de preservarlos difiere. No es lo mismo que yo voy a lacrar en un sobre los 500 soles que ha solicitado un funcionario público a lacrar la puerta. No lo voy a poner en la puerta de un sobre en la vida, pero tiene que estar lacrado. Lo mismo en el caso de los animalitos. Embalaje y esa es la preservación. Luego ingresa el transporte o traslado de la prueba. Obviamente, no toda prueba se va a poder trasladar. Por ejemplo, la oficina, si tú lacras, no vas a traer a la oficina, pues. Ahí la oficina se va a quedar, pero va a tener que existir un custodio.
porque esa oficina ha sido lacrada. Entonces no es que va a venir a alguien y va a tener que ingresar, nadie ingresa, y si alguien ingresa habrá que ver, ¿no? Y obviamente las imputaciones necesarias por lo que está cometiendo, ¿no? Pero en caso, por ejemplo, de los animalitos, hemos dicho que existen unidades a las cuales finalmente se le va a llevar, o en el caso de otros bienes, que, porque claro, al momento de yo recolectar, puede ser que encontramos ahí un charco de sangre, encontramos huellas, entonces los pesquisas precisamente van a tomar toma de las huellas de sangre para finalmente a través de las pruebas correspondientes como el ADN y demás, finalmente van al laboratorio. ¿Cierto? Van al laboratorio, no van a ir pues a la oficina de bienes incautados. Pero si yo tengo el arma, si tengo el revólver, si tengo el palo, si tengo la soga, todos esos que se van a lacrar, si van a la oficina de bienes incautados. ¿Me explico? Y eso no dice la resolución que en su momento hemos establecido, ¿ah? Entonces, el punto número 2 es la preservación y embalaje de la prueba, y el 3 es el traslado o transporte o traslado de la prueba. Y luego tengo, doctores, traspaso de la misma ya sea a los laboratorios para su análisis o a las diferentes fiscalías para su custodia. Son dos cosas. Vamos a ver qué estamos investigando. Depende de lo que estamos investigando, ¿no? Claro. Entonces, bien, yo lo puedo transportar o bien, obviamente, cuando yo transportar a los laboratorios para su análisis o bien para la custodia correspondiente. ¿Sí? ¿Ok, doctores? Muy bien. Dicho esto, luego tenemos, bueno, todo yo les acabo acá ya de conceptualizar, ya extracción, registro, identificación y marcado, ya todo eso les acabo de señalar, ¿no? Pero igual voy a leerlos en todo caso porque yo les he explicado ya un poco de forma genérica. Bueno, vayamos acá. La extracción o recogida de los materiales que conforman la prueba se deberán hacer en los equipos que provengan la no contaminación de las mismas. Por ejemplo, te voy a poner un caso en concreto. En el caso de un delito de función, delito de corrupción de funcionarios, ¿qué se hace con el billete que finalmente se va a entregar? Por ejemplo, el funcionario, el alcalde de la municipalidad solicitó dinero a un particular. Esta solicitud de dinero es de 500 soles. Hay una solicitud de dinero de otra de 500 soles. Entonces, lógicamente, si han quedado en encontrar en la tarde, van a tener que entregarle los 500 soles. Entonces, dichos 500 soles se tienen que... ¿Qué se van a hacer, doctores, con los 500 soles? Tienen que, a ver, vamos, los que han visto temas de corrupción, ¿qué se hace con los 500 soles? Se tienen que poner, ¿han escuchado ustedes de la prueba de reactivo? Depositar en una cuenta, no. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con, qué hacen con los 500 soles? ¿Se le tiene que echar? Claro, sacan copia, luminol, claro, sacan la copia para que finalmente se tenga el número de serie. Pero el billete que se va a entregar se le tiene que echar el reactivo. ¿Cierto? Entonces, cuando se entrega a la persona el dinero que recibe va a quedar en su huella, en su mano la huella del dinero. Entonces, obviamente, ahí cómo vas a negar por qué estaba recibiendo el dinero. Es un medio probatorio, pues. Ese dinero, luego, cuando vienen, van a tener que venir con guantecitos especiales o no. Porque si tú agarras el dinero así sin un guantecito especial, si el fiscal lo agarra, o agarra el asistente, o agarra el abogado, ya me está contaminando el billete, ¿o no? Claro que me está contaminando el billete, por eso es que toda la diligencia que se va a tener que llevar a cabo es con mucho cuidado. Entonces va a haber la extracción o recogida de los materiales que conforman las pruebas, se va a hacer con los equipos, nos dice que prevengan la contaminación de las mismas, guantes especiales, o sea, todo, todito. Pues, claro, imagínate, esto es lógico, ¿no? Porque si tú encuentras un arma, entonces las huellas que se encontrarán en el arma serán del delincuente. Y si tú lo coges, también va a haber tus huellas. Entonces hasta te pueden incorporar. Porque claro, está tu huella, pues. Y tú vas a decir, yo no he sido, yo lo he agarrado nada más. La regla clásica de quien comete un delito. Quien comete el delito se le salen las alitas de ángel, la aurola, y dice, nunca he cometido nada, yo no hice nada, me están imputando por gusto, soy una santa paloma. Se lo dicen casi todo el mundo, pues. Entonces, pero sí, ten mucho cuidado por ende, ¿no? O sea, no vayas a contaminar la escena del delito, ¿ya?
Luego, su registro, identificación y marcado es muy importante aquí que se acompañe de fotografías. O fotografías. Luego, la colocación del embalaje primario y secundario, el que está en contacto con el material, el que lo recubre para el transporte, así como los precintos de seguridad. Sello de quienes intervinientes, obviamente hay que lacrar, sello del fiscal, como en el caso de los delitos de corrupción. Cada toma de las muestras será sellada con precintos numerados y con una ficha donde se marque la fecha y hora de la recogida, es decir, la cadena de custodia, ¿no? Quien lo remite a las personas que lo trasladan. El embalaje para su transporte, como por ejemplo las bolsas isotérmicas con precinto de seguridad que puedan guardar varias pruebas a la vez siempre que se cuenta con un envase individual. ¿Ya? O sea, nos dan potestad, pero nos dice el embalaje. Todo vamos a embalar. El transporte de las pruebas a los laboratorios, muchas veces siguiendo las exigencias de seguridad ligadas al transporte de las muestras biológicas. El traspaso de las pruebas a los distintos especialistas para su inspección y análisis hasta que llegue a juicio, siempre y cuando, lógicamente, el caso llegue a juicio. Porque si no llega a juicio, entonces no tengo por qué sacar pues mi medio probatorio. Si llega al juicio, saco los medios probatorios. Si no llega al juicio, bueno, como te digo, no tengo por qué sacar los medios probatorios si no llega al juicio. No va a depender. Bueno, eh, para el caso de la defensa, la pregunta es, ¿y puedo cuestionar una cadena de custodia, doctores? A ver, ¿se puede cuestionar la cadena de custodia o no? La cadena de custodia. ¿Podemos cuestionar o no la cadena de custodia, doctores? Si usted me señala que sí se puede cuestionar la cadena de custodia, ¿cómo podría yo cuestionar una cadena de custodia? A ver, ¿cómo podrías cuestionar, estimado participante, una cadena de custodia? ¿De qué manera? Estamos hablando ya acá de cuestionar, sí. ¿De qué manera cuestionamos una cadena de custodia? A ver, doctora, ¿hay participaciones? Ya, pero claro, con un bueno, más que con un acta, ¿no? Más que con un acto, porque finalmente sí se va a redactar un acta, pero podemos cuestionar cuando no se ha cumplido el procedimiento, pues. O sea, una forma de cuestionar la cadena de custodia es cuando no se ha cumplido el procedimiento. Cuando han habido varias personas intervinientes y no han tomado los cuidados para recabar los elementos. Cuando no lo han lacrado o lo han mal lacrado. Cuando no exista la hoja que es la cadena de custodia, donde se señala el documento, donde no hay quien lo ha dispuesto, donde no hay continuidad de la cadena de custodia, se va a cuestionar, donde no exista firma del fiscal, firma del asistente, firma de quien reciba, o sea, no existen sellos, ¿no? O sea, todo el procedimiento anteriormente que hemos mencionado, no se han recabado por personal idóneo. No se han recapado, por ejemplo, por las pesquisas en los casos de estos delitos contra la vida y el cuerpo y la salud, sino que han sido otros quienes finalmente han recabado. Todas estas circunstancias, doctores, va a dar lugar a cuestionamiento, por supuesto que sí, lo que va a venir es en la cadena de custodia. Se puede cuestionar, y de hecho que va a cuestionar la cadena de custodia, es algo normal, depende, por eso que te... Muy bien. Entonces, ¿cuándo cuestiona? Cuando no se cumple con una adecuada extracción o recolección de los indicios, cuando no existe una adecuada preservación, cuando no existe un transporte, cuando no existe un envío a los laboratorios de manera adecuada. Entonces, en estos casos, doctores, sí va a haber cuestionamientos a la cadena de custodia. ¿Ya? Muy bien. Eh, Alguien me decía si el cadáver requiere cadena de custodia, ¿sí o no? A ver, yo le voy a preguntar a doctores, ¿el cadáver necesita de cadena de custodia o no? Sí, ajá. ¿El cadáver necesita de cadena de custodia o el cadáver, doctores, no necesita de cadena de custodia? A ver, ujú. Vamos, doctores, ¿el cadáver necesita cadena de custodia?
Vamos a ver que el cadáver requiere de cadena de custodia de Mace. El cadáver siendo un objeto de naturaleza especial debido a que se reviste de dignidad póstuma y sobre el cual se realizan diversas pericias, entonces sí va a necesitar técnicamente doctor de cadena de custodia, ¿no? Se requiere obviamente cadena de custodia, que es del traslado, porque ustedes saben que en el levantamiento de cadáver también embalan al cadáver, no es que lo llevan así nada más, ¿no? O sea, hay bolsas plásticas especiales a lo que finalmente lo van a introducir para llevarlo. Entonces sí, sí necesita de cadena de custodia. Claro, por eso que no me han dicho no, no, pues no. Bueno, vamos a ver. Ya. Ya mención aparte, acá cambiamos un poco de 360 grados, lo que yo les estoy mencionando, es, ¿y cuándo hay que pedir finalmente una pericia? ¿Cuándo se pide una pericia? ¿O cuándo pedir una pericia? Lo vamos a mencionar a continuación ya. Ojo con lo que le digo, los factores de pedir una pericia. Eh, Dentro de esta cuestión de peritaje vamos a tener pues un perito del Ministerio Público, pero también puedo tener un perito de parte, ¿cierto? Perito del Ministerio Público o puedo tener un perito de parte. Ahora, la gran pregunta de interrogante es, ¿y cuándo vamos a tener un perito del Ministerio Público o cuándo vamos a tener, doctores, por ejemplo, un perito de parte? Ojo con lo que les digo, ¿ah? Muy bien. ¿Cuándo vamos, doctores, a ver un perito de parte y cuándo vamos a ver un perito del Ministerio Público? Ok, vamos, doctores, con lo que les acabo de preguntar. ¿Cuándo hablamos de un perito de parte y cuándo hablamos de un perito del Ministerio Público? En primer lugar, yo tendría que determinar cuándo finalmente yo recurro, pues, a un perito. Eh, Vamos a recurrir a un perito cuando existe cierta, llamémoslo de esta manera, eh, circunstancia o situación donde jurídicamente yo no puedo determinar algo, sino que necesito, por ejemplo, en esos casos concretos, doctores, la presencia, por supuesto que sí, de un especialista. O sea, sin la presencia de un especialista yo no podría determinar. Regla, necesito la presencia de un especialista para poder determinar algo en concreto. Por ejemplo, los delitos contra la administración pública, llámese en este caso el delito de colusión. Como ustedes entenderán, el delito de colusión se encuentra regulado en el artículo 384 del Código Penal, ¿sí? Reitero, el delito de colusión se encuentra regulado en el artículo 384 del Código Penal. Vamos a evidenciar que ingresa el análisis del delito de colusión cuando yo encuentro por ahí alguna posible concertación. Pero la colusión del 384 se divide en colusión simple y colusión agravada. La gran diferencia entre la colusión simple y la colusión agravada es que en la colusión simple existe solamente la concertación. En la colusión agravada, aparte de la concertación, encontramos la defraudación patrimonial. ¿Ya? Encontramos también, doctores, la defraudación patrimonial. ¿Ok? Digamos que esas son algunas de las marcadas diferencias que yo puedo encontrar. La pregunta es, ¿qué tipo de pericia tendríamos que desarrollar para determinar si existe colusión simple o colusión agravada? ¿Quién me podría decir, doctora, qué tipo de pericia o a qué tipo de pericia en todo caso recurrimos para poder determinar si existe colusión simple o colusión agravada? A ver, vamos, doctores, ¿qué tipo de pericia recurrimos para determinar si hay colusión simple o colusión agravada? Una pericia contable, claro, doctores, muy bien. Hay que desarrollar pues una pericia contable. La pericia contable me va a ayudar a mí a determinar si existe o no existe perjuicio de carácter económico o perjuicio patrimonial. Pericia contable de todas maneras. Si yo veo que una persona realiza una llamada y está pidiendo en esa llamada cupos, está pidiendo dinero, entonces la persona que denuncia sospecha que quien le está pidiendo dinero es su vecino, porque cuando le escuchan el audio dice mi vecino sí tiene
cierto dejo, o sea, habla parecido a quien ha sido mi extorsionador y finalmente pues el extorsionador es quien a cada rato me estaba llamando, ¿no? Entonces, cierto grado de esa magnitud. ¿Qué tipo de pericia se tendría que desarrollar, doctores, en ese caso en concreto? A ver, ¿qué tipo de pericia habría que desarrollar? En el ejemplo que les acabo de comentar, ¿no? ¿Qué tipo de pericia habría que desarrollar, doctores? ¿Una pericia con o qué tipo de pericia, doctores? ¿Fo? Claro, lo que pasa es que la homologación en realidad es la comparación que vamos a hacer. Ya, ese es homologar. Homologar no es otra cosa que comparar. Perfecto, doctores. Muy bien, homologar no es otra cosa que comparar. Pero lo que técnicamente se va a hacer es una pericia fonética, doctores, ¿no? Vamos. Entonces, las pericias. El último caso para que ustedes me señalen finalmente qué pericia se puede hacer. Este es el caso de una construcción. Estaban imputando al delito, me parece, al perito el delito de colusión. Digo, me parece, ya, me parece que le estaban imputando el delito de colusión. Entonces, ¿saben ustedes qué es lo que sucedió en el caso en concreto? A la persona que le imputaban, pues, el delito de colusión, que yo les estoy haciendo mención, la persona decía lo siguiente, miren. Decía, la ciudadanía había denunciado al alcalde porque el alcalde al parecer nunca había realizado la construcción de un puente. Entonces decían que ese alcalde es un mentiroso, dijo que iba a realizar la construcción del puente, pero nunca en su vida realizó la construcción del puente. El alcalde decía, eso es falso, sí he realizado la construcción del puente, lo que pasa es que ha habido un huaico y el huaico se llevó el puente. Ah, ok, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces la interrogante que ahí también era, es que la población decía que es imposible porque nunca, nunca de los jamases se realizó la construcción de un puente. Y la otra parte decía, sí hemos desarrollado la construcción de un puente. O sea, eso era, digamos, la discusión. Por un lado, sí se había desarrollado, y por el otro lado juraban que no se había desarrollado la construcción del puente. La gran pregunta es, ¿qué harían ustedes? ¿Qué tipo de pericia desarrollarían, doctores, para señalar si realmente se realizó o no se realizó la construcción de un puente? A ver, y con eso vamos concluyendo, ¿ah? ¿Qué tipo de pericia se podría desarrollar, doctores, para señalar si se realizó o no se realizó la construcción de un puente? ¿Qué tipo de pericia? Ojo, para determinar si se desarrolló o no la construcción de un puente, ¿qué tipo de pericia? ¿Quién me dice? ¿Quiénes desarrollan puentes, pues, doctores? Los ingenieros, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de pericia habría que desarrollar? Una pericia denominada pericia de ingeniería civil, ¿ya? Entonces, vamos a ver, las pericias, o un arquitecto también, lo hace el ingeniero civil, ¿ya? Entonces, la pericia nos van a ayudar, pues, en cierta medida a determinar, doctores, estas cuestiones que yo les señalo, ¿no? Factores importantes también que yo les estoy mencionando, ¿ya? Bueno. Entonces, una pericia vamos a pedir en ese motivo. Existen peritos de parte, perito del Ministerio Público, hay una procedencia, pero siempre señalando el objeto material del delito. ¿Ok, doctores? Muy bien. De esta manera estaríamos llegando, básicamente, doctores, a la parte final de la sesión de clase el día de hoy. Agradeciéndoles en primer lugar a todos ustedes que han estado presentes en esta sesión de clase, mi agradecimiento, doctores, por su presencia. Muchísimas gracias por su participación también que han tenido en esta sesión de clase. Ya pues, doctores, Dios mediante, estaremos viéndonos en una próxima oportunidad. Cuídense muchísimo. Muy buenas noches con cada uno de ustedes.
Muchas gracias, doctores. Bueno.